¿Qué tal? ¿Cómo está? Es un gusto saludarle nuevamente en este espacio de análisis Catalejo, que es una coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Catalejo es una mirada profunda hacia horizontes cercanos con el análisis y perspectiva de académicos y especialistas del CUSH. En la emisión de este día hablaremos de inflación y desigualdad, afectaciones y retos. Y en un mundo altamente globalizado se ha comprobado que las enfermedades, las guerras y la inflación no son asuntos cuyas repercusiones puedan segregarse a unos cuantos países. Hoy el conjunto de situaciones ocurridas durante los últimos años en temas de salud y en los meses respecto al conflicto armado entre Rusia y Ucrania, pues sin lugar a dudas presenta un escenario económico complicado a nivel mundial, a nivel nacional y a nivel regional. Para hablar de este tema hemos invitado a la maestra María de Lourdes González de Santiago, profesora investigadora del Departamento de Estudios Internacionales del CUSH. Maestra, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y el doctor Máximo Ernesto Jaramillo Molina, profesor investigador del Departamento de Sociología del CUSH. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, un gusto. Gracias. Y bueno, la inflación se ha convertido en una de las principales preocupaciones para la economía mundial. Una vez que ya transcurrieron 2 años desde la pandemia de COVID-19, hay alza de precios que alcanzan máximos históricos en Europa, en Estados Unidos y pueden tener contestación desde las políticas monetarias de cada país. En América Latina, desde el año pasado, los bancos centrales actúan con rapidez y contundencia. En algunos lados aumentan tipos de interés, pero al final, ¿qué pasa con la inflación mundial? ¿Qué pasa con la inflación a nivel nacional y con la inflación a nivel regional? Y uno pensaría que, bueno, si en México ya los niveles de inflación están en 7%, les pregunto a ustedes, pensaríamos, es que el gobierno hace malas cosas, pero por lo que las situaciones que he planteado en este contexto, pues no es tan así. Maestra, ¿qué pasa con la inflación? Híjole, me encantaría saber exactamente como que qué hacer con ella y tener la respuesta que nos ayudara a todos a aliviarla, ¿no? Porque pues la inflación implica pues un alza de precios con una disminución en los ingresos, ¿no? Entonces lo que comprabas con un monto, pues ya no te alcanza con ese monto y pues bueno, la situación se complica cuando son múltiples elementos de la canasta básica, fundamentalmente los que tienen un aumento en los precios con un dinero que no es suficiente para poder acceder a ellos, ¿no? Entonces, esto es un problema que por primera vez no nada más le sucede a México, ahora sí que no somos los únicos, sino que en este contexto, como bien lo mencionabas, este contexto mundial que a todos nos tomó de muchas formas, muy desprevenidos ante una circunstancia que ha sido tan larga y tan profunda y que ha demostrado pues las grandes desigualdades que ya se venían dando en los distintos países, ¿no? En este sentido, bueno, temo decir que México no es el primer país que tiene estos niveles de inflación. En ese sentido, podemos estar tranquilos que no somos los primeros. Tenemos incluso Estados Unidos con un punto más de inflación, del 8.5. Bueno, también está Brasil con 11.73%. Tenemos, entre medio a nuestra querida España, en este gobierno no tan querida, de 9.82. Y bueno, y tenemos a Rusia con un 16.70% de inflación, ¿no? Entonces, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se puede hacer? Como bien dijiste, los bancos centrales juegan un papel importante en el alza de las tasas de interés para que en este sentido motivar a que, bueno, se tenga el dinero del valor tenga un poco más de valor, ¿no? Entonces yo creo que esa sería la primera instancia que no nada más México está haciendo. Dentro de las otras características que México hizo fue este pacto de los precios, que ha sido un tanto criticado, pero con esta creciente en los índices de inflación que se venían dando, creían que incluso las primeras semanas de mayo iba a aumentar, y ahorita estamos casi a fin de mayo y según las indicaciones, bueno, hay un estancamiento en relación a la inflación, ¿no? A los índices que creían que íbamos a llegar al punto como era en el caso de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, en una primera instancia pareciese que esta primera medida en un arreglo no es directamente, digamos, una fijación de precios, pero sí un arreglo entre todos los involucrados, los productores, para contener de una cierta medida y ayudar, porque la inflación es un elemento que
pues que impacta más a los que menos tienen. Por supuesto, Entonces, y ahonda las desigualdades. Y nos demuestra más las desigualdades, ¿no? Entonces esta brecha se hace todavía mayor y las repercusiones en los índices de pobreza que se llevan también a índices de desigualdad, que llevan eventualmente a la migración y a todos los demás problemas que, bueno, que ya conocemos y que eventualmente quizás en una siguiente ronda podríamos estar hablando. Muchas gracias, maestra. Y bueno, como mencionaba, el mundo transita hacia esta etapa de aceleración no vista en los últimos 40 años. La inflación de Estados llegó en diciembre al 7% anual, récord desde el 82 en diciembre. Ya la maestra mencionó 8%. En la zona euro, la inflación alcanzó 5.1 en enero, el máximo desde que existen estadísticas armonizadas, desde 1997. En Latinoamérica, pues la inflación no es distinta a estos países. Rango de 3,4 en Brasil, México y Chile, y en torno de 10% en el primero y 7% en las otras dos naciones, México y Chile. Doctor, ¿qué pasa con la inflación? Creo que, primero que nada, concuerdo y buenísimo todo lo que estaba diciendo ahorita la maestra Lourdes. Me parece que algo que hay que mencionar es las causas de la inflación, ¿no? Al final de cuentas, por un lado ya se mencionaba todo el tema del conflicto entre Ucrania y Rusia. Y también hay un tema que a veces es un poco más difícil de explicar, pero con la reactivación de la economía luego de la crisis económica tan fuerte, digamos, las cadenas de producción tienen una problemática que están mostrando ahora el aumento de inflación. Lo digo rapidísimo. Por ejemplo, si en un pueblo hubiera 5 farmacias antes de la pandemia, lo fuerte de la pandemia hiciera que quebraran, digamos, 3 o incluso, vamos a exagerarlo más, 4 de estas farmacias, quedaría una, ¿verdad?, en este pueblo. Y después de la pandemia, después de la crisis económica, cuando empieza a recuperarse la economía, este nuevo arreglo del mercado hace que esta farmacia que queda puede controlar mucho mejor o mucho mejor a su beneficio los precios. ¿Qué estoy queriendo decir? Que hay una causa también muy importante en términos de cómo las economías post-pandemia, post-crisis económica, tienen un nivel de concentración de mercados más importante. ¿Y qué significa eso? Que en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, la inflación que se está reflejando en los consumidores no necesariamente obedece a un aumento en los costos de las empresas. O a veces es sí un aumento de los costos, pero el aumento del precio es mucho mayor que el aumento de los costos. Esto es lo que le llaman el traspaso inflacionario, ¿no? Y asimetrías, digamos, desigualdades en el traspaso inflacionario. Entonces, sí, eso se puede medir, por ejemplo, y hay mediciones al respecto del INEGI, que el índice nacional de precios al productor no está teniendo la misma alza que lo que tiene al consumidor. ¿Qué quiere decir esto? Que, pues, al final de cuentas, los consumidores se están viendo más afectados. Y, como ya mencionaban, pues ahonda las desigualdades. ¿Por qué las ahonda? Porque los bienes en los que está subiendo los precios son los bienes que más consumen los hogares con menos ingresos. Un cálculo que estamos haciendo en el Instituto de Estudios sobre Desigualdad menciona que la diferencia parece poca, pero al final de cuentas es muy importante. En el 20% más pobre de los hogares, el aumento digamos, la inflación, el aumento de los precios es cercano al 8.7%. Mientras que para el 20% más rico, dado que consumen menos alimentos y demás, de estos bienes que están teniendo el mayor crecimiento de precios, ahí el aumento de precios es cercano a 7.4%. 8.7, 7.4%. La diferencia no parece mucha, pero al final de cuentas, ¿qué es lo que significa eso? Que el poder adquisitivo de los hogares más pobres está disminuyendo más. Y bueno, luego podemos hablar de cómo se está tratando de atender este tema de desigualdades. Pero al final de cuentas, insisto, es un tema que tiene que ver mucho con la oferta de la economía, pero que al final de cuentas termina afectando mucho más a los consumidores y mucho más a los consumidores más pobres. Muy bien, muchas gracias, doctor. Permítanos, vamos a hacer una pausa breve. Esto es Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUCH. El tema: inflación y desigualdad. Una pausa, ya regresamos.
Bueno, continuamos en Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos. El tema es inflación y desigualdad. Y bueno, la inflación en México repuntó al 7.72 en la primera quincena de abril de este año. El incremento en precios de alimentos, gasolinas y viajes presionó el alza al indicador a su mayor nivel en 21 años. Esto fue en abril. Sin embargo, la inflación en México frenó su escalada en la primera quincena de mayo. Como ya mencionó la doctora, se ubicó en 7.58%. Y aquí el alza en precios rompió su tendencia ascendente y el índice de precios al consumidor pues ya se situó en su nivel más bajo desde la primera quincena de marzo. Así están los niveles de inflación en México hasta la fecha. Y bueno, les pregunto a ustedes como especialistas, las políticas que ha implementado, las estrategias para contener la inflación por parte del gobierno federal, ¿son las adecuadas? Ha habido aumento en tasas de interés ya a través del Banco Central y también un programa de contención de aumento en los precios anunciado por el gobierno federal. Maestra. Pues bueno, hay que tener claro que la inflación directamente pues afecta, está vinculada con el crecimiento, ¿no? Esta parte de las medidas y los pronósticos que se tenían de crecimiento, no nada más en México, sino a nivel mundial, pues están teniendo un reajuste tremendo, ¿no? Y si, híjole, pudiéramos decir globalmente qué país está tomando la medida exacta para combatir este impulso que trae la inflación, pues yo no elijo ninguno, así. O sea, no elegiría ningún país que yo vea que un gobierno que esté tomando. Y retomándolo como México, creo que esta parte ya está muy clara, ¿no? Esta medida ya recurrida por los bancos centrales, autónomos, que intentan en este sentido aumentar las tasas de interés. Se habla que próximamente en Estados Unidos se va a volver a aumentar la tasa de interés y que eventualmente eso a México eventualmente nos ayude por la llegada de las remesas, ¿no? En el momento que se tengan más ingresos, bueno, se pueda eventualmente ver nosotros un beneficio en ese sentido, ¿no? Creo que es muy específico este paquete que nuestro gobierno implementó y esta negociación en delimitar estos precios, ¿no? Hay todas estas medidas que tomó, ¿no? La subida en las tasas de interés del banco, la otra medida es este pacto en los precios, ¿no? El otro punto es el alza en los sueldos y salarios de determinados sectores, ¿no? Tanto así al de los maestros, al de los policías, ¿no? Y ahí algunos otros que sin duda alguna me hacen falta, ¿no? Y esta parte de los productos, de los 24 productos de la canasta básica, ¿no? Que algunos ya están teniendo una escalada, otros se están manteniendo y que tienen, como bien dijo aquí el doctor, un impacto en relación a los futuros, ¿no? A lo futuro, a cómo ya los productores están viendo que se va a dar, sin duda alguna, el aumento de, sobre todo, los fertilizantes, ¿no? Creo que nuestra gran empresa Pemex, con toda esta historia de agronitrogenado y que hay un personaje que ya está en la cárcel, bueno, esta parte de lograr tener los fertilizantes para poder, bueno, de veras esta idea de sembrar lo que nos comemos, ¿no? Porque no comemos tecnología, no comemos twitters y tampoco canciones de Spotify, ¿no? O sea, comemos el alimento y es el maíz, pues la base de nuestro alimento que no podemos dejar a un lado. Y sí, los productores se están ahora sí que tratando de resguardar en relación a los precios, ¿no? El elevado precio que ya incluso está teniendo el trigo, ¿no? Porque algunas veces dicen, pues si no tienes uno, entonces pues que hay un sustituto, pero bueno, hay de algunos alimentos que no hay sustitutos posibles y vemos, bueno, todo este conflicto bélico que se está dando en Europa está generando una oleada de medidas que los gobiernos aún no saben. En Estados Unidos tenemos elecciones prontamente, bueno, aquí también en 6 estados. Entonces, cómo se mezcla, ¿no? La política con la economía, creo que nos está dando un panorama bastante complicado en ya decir que todas las preguntas y que estos paquetes que implementó el gobierno vigente son los adecuados. Creo que estamos literalmente, como muchos de los mexicanos, estamos al día y creo que las respuestas también se tienen que ir dando el día porque no estamos solos. Es muy lindo no estar solo, pero en este panorama mundial, siempre y cuando Estados Unidos empiece a regenerar su economía, México eventualmente, bueno, al ser el mayor socio comercial, tendremos en ese sentido
una luz al final del túnel, ¿no? Sí, por supuesto. Gracias, maestra. Y bueno, esta situación, primero, la crisis económica que dejó el COVID-19, ya más de 2 años. Y bueno, este conflicto Rusia-Ucrania, que lo que ha provocado es incremento en los precios, principalmente de granos a nivel mundial, ¿no? Básicamente, pero hay un tema que me gustaría, el subsidio a las gasolinas en México, ¿no? Hay quienes dicen, bueno, es que este es un tema complicado que de alguna manera, a corto o mediano plazo, va a repercutir y va a presionar gravemente las finanzas públicas del país, doctor, sobre este tema. Sí, de hecho me parece que del PASIC, del plan contra la inflación, es la parte más importante, el tema del subsidio a la gasolina, por digamos, el presupuesto que ocupa del total con el que cuenta el Estado mexicano. Por ahí hay 2 dimensiones que hay que analizar. Una es la política, y esa la dejo al final, y la primera es la económica, ¿no? En términos económicos, lo dijeron con el PASIC cuando lo presentaron. Estos 330 mil millones de pesos que se está invirtiendo a los subsidios energéticos están impactando en que la inflación no sea 10%, sino 7.7%. La diferencia es 2.3%, ¿no? Ahora, el tema con esto es que esos 330 mil millones de pesos es muchísimo dinero, ¿no? Y ese dinero se podría utilizar de muchas maneras, pero se está utilizando en el subsidio, que hay que decirlo, el 40% del consumo de los combustibles en el país lo hace el 20% más rico. ¿Qué significa eso? Que la mayor parte del subsidio va al 20% más rico, ¿no? A quienes más tienen. Ahorita no recuerdo exactamente el dato, pero con una persona que vaya a llenar un tanque de una camioneta de 8 cilindros, estamos subsidiando creo que cerca de 400, pero ahorita no recuerdo exactamente el dato, pero es una cantidad importante. Entonces, la pregunta es, ¿esa es la mejor manera de utilizar esos 330 mil millones de pesos? Un ejemplo contrario, donde pusiéramos todo al revés, sería que si eso se utilizara para un subsidio, un programa social de transferencias monetarias, donde el 40% fuera el 20% más pobre, justo lo contrario a lo que dije anteriormente con el subsidio, ahí podríamos subsidiar el 25% del ingreso de los más pobres. Y no estaríamos si lo vamos poniendo, por ejemplo, 40% a los más pobres, disminuyendo a 0% a los más ricos, no estaríamos dando nada a los más ricos, ¿no? Eso tendría un efecto en desigualdad y en pobreza positivo, ¿no? Podría salvar a muchas personas de caer en situación de pobreza y bueno, al final de cuentas sería el mismo gasto que se está utilizando hasta ahora. Ahora, eso era el tema económico. El tema más complicado es el tema político. ¿Por qué? Lo vimos con el gasolinazo de 2017 con Peña Nieto. La verdad es que el tema de los precios de gasolina en México es por decirlo, muy caliente, la verdad. Sí. Y si es que nadie se anima a pagar el costo político. Ese es el tema, tal cual. Nadie se anima, porque aquí lo tenemos subsidiado y si alguien suelta ese precio, aun cuando estés ayudando más a los más pobres, de todos modos puede que haya muchas protestas contra el gobierno y la popularidad del presidente pues corra peligro, ¿no? Entonces, pareciera que en términos políticos, digamos que esta dimensión política está ganando sobre la económica y pues la decisión a nivel federal está haciendo mantener ese subsidio, que ya decíamos, al final de cuentas tiene la inflación al 7.7%, afectando más a los más pobres y beneficiando a los más ricos. Entonces, ahí, digamos, las diferentes aristas sobre el subsidio. Ahora, yo les hago una pregunta. Ahorita el gobierno está subsidiando las gasolinas en México y ya vemos el tema, pero ¿qué pasa si el gobierno dijera en algún momento y dice, yo me voy a pagar el costo político, sea lo que sea, pero no voy a subsidiar las gasolinas? Ok, habrá otro gasolinazo, incremento de precio en las gasolinas, pero que a final de cuentas esto va a repercutir en la cadena productiva, porque los productores, luego fabricantes, distribuidores, ¿qué hacen? Pues repercuten el precio de los productos por el costo del alza de los combustibles en el costo final de los productos y ¿quién resulta nuevamente afectado? Los consumidores, bolsillo, claro. Los que menos tienen, maestra. Creo que aquí hay un elemento importante en relación a lo que son los energéticos y frente a este subsidio, ¿no? Porque digamos, yo pregunto, ¿no? Y creo que eso todos lo sabemos. Hay un alza en el precio de los energéticos, ¿no? Estos precios del petróleo nunca habían estado, ¿no? En su momento México incluso tuvo que pagar para que se llevaran el petróleo porque no había dónde almacenarlo, ¿no? Entonces teníamos incluso, sí, suena como un poco extraño, pero tuvimos que pagar para que se llevaran el petróleo porque no teníamos dónde almacenarlo, ¿no? La parte en el que dicen, bueno, si hoy está en altos niveles, ¿no? De más de $100 el barril, ¿por qué eso no
nos impacta, ¿no? O sea, ¿por qué hay un subsidio? Creo que ahí hay una parte, ¿no? Si hay un 40% de subsidio, lo que pasa es que el petróleo que nosotros no lo alcanzamos a refinar y tenemos que importar el precio del petróleo. Entonces, nos beneficiamos en un punto, pero en relación al subsidio que venimos dando, es más de un 40%. Entonces, híjole, nos conviene, pero al final no nos conviene porque las cuentas no salen. Entonces, esto es un elemento también fundamental para dejarlo muy en claro, ¿no? Teniendo este catalejo en decir qué se ve de cerca, qué se ve de lejos y cómo se ve el panorama, me parece fundamental también tenerlo en cuenta para no perder perspectiva, ¿no? Porque dicen, bueno, si estamos recibiendo más dinero, pues eso es beneficio para nosotros, pero eventualmente no se compara con el subsidio que se está dando. Entonces, ahí es un tema que si no de corto plazo, de largo plazo, eventualmente lo pudiéramos tener, ¿no? Hablamos que otra de las medidas que incluso durante la pandemia se dio en los Estados Unidos y aquí en México también fue la entrega directamente de efectivo, ¿no? ¿Qué pasó en los Estados Unidos que eso se dio durante la pandemia? Que mucho de ese dinero, bueno, ¿dónde está ese dinero, no? ¿Qué es lo que sucedió? E incluso hoy hay un llamado del presidente para decir, bueno, los préstamos que se hicieron de buena fe hay que comenzar a pagarlos, ¿no? En el Banco del Bienestar, de hecho. Del Banco del Bienestar. Entonces, ¿de dónde sale ese dinero? Hay que tener muy en cuenta que si no es problema ahora, como dice la canción, pudiera ser mañana, ¿no? Entonces, hay que nada más tener en cuenta lo que implican los números y lo que implica el costo político, ¿no? En relación Maestra, permítanos, vamos a hacer una nueva pausa, regresamos y luego continúa. Este es el tema de hoy, inflación y desigualdad. Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH. Ya regresamos. Bueno, continuamos. Esto es Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH. Como ya hemos platicado en esta emisión, la escalada en los precios de combustibles y alimentos ocurre en el contexto de una inflación que afecta a todo el mundo, impulsada principalmente por la guerra en Ucrania y los efectos económicos que dejó la pandemia de COVID. Además, otros productos alimentarios como el trigo, el maíz, la soya alcanzaron precios impensables. El aceite es uno de los insumos que más ha aumentado su costo en Latinoamérica, 46.5 en los últimos 12 meses, según el índice de precios de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Cultura, la FAO. Bueno, yo les estaba en esta pregunta, ¿qué es mejor? Ya dije, bueno, y si el gobierno decide no subsidiar, pues a final de cuentas, de todos modos, los productores intermediarios van a incrementar el precio de los productos y van a llegar con un aumento quizá desmesurado, provocará mayores niveles de inflación y los principales afectados serán los consumidores nuevamente, los que menos tienen. Es una buena decisión y les pregunto, ¿qué hace menos daño? ¿Seguir subsidiando las gasolinas o que el gobierno asuma el costo político, que lo dudo que lo haga, que diga, voy a eliminar el subsidio y va el gasolinazo? Doctor, iniciamos contigo, la maestra se fue. Me parece que es una pregunta muy importante porque hay que decirlo. Este plan que hablábamos contra la inflación del gobierno actual toca el lado de la oferta, diríamos en términos económicos, pero no toca el lado de la demanda. Es decir, habla de ciertas maneras para incrementar la producción, de ciertas maneras para mejorar la distribución, hasta se hablaba de aumentar la vigilancia en las carreteras, mantener los precios de las cuotas de peaje y demás. Pero el tema es, y eso tiene mucho que ver con la pregunta, porque si estamos dejando el lado de la demanda sin ningún tipo de apoyo, pues al final de cuentas estamos permitiendo que la inflación que ya está actualmente se quede ahí y siga afectando a los hogares, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que al final de cuentas la inflación está. Digamos, el subsidio sí está ayudando, pero ya decía hace rato, está ayudando con bajar de 10 a 7% básicamente la inflación, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué tanto vale la pena mantener ese 2% menos de inflación? Que eso no son cálculos míos, son cálculos del gobierno federal,
a cambio de todo esto que estamos diciendo en términos de mantener el subsidio. Entonces, me parece que ya desde 2017 se había entendido digamos, en un consenso de la parte económica que llevaba al país del sexenio pasado, que valía la pena más pues empezar a liberar los precios de la gasolina, que el gobierno no cargara con ese peso de estar estabilizando el precio de la gasolina, y más bien, pues eso no lo decía el gobierno federal, pero esto lo digo yo, más bien eso se debería utilizar en pues apoyar la demanda, ¿no? Apoyar directamente a los hogares y sobre todo pues apoyando más a los hogares con menos ingresos, ¿no? Esto paró definitivamente en 2018 con la entrada del nuevo gobierno, y como lo decías ahorita en el espacio que estamos platicando, en el corte, pues al final de cuentas esas protestas que hubo en contra del gasolinazo pues son en gran medida lo que tiene a López Obrador como presidente, y si digamos renuncia a ese control de precios, pues podría ser lo que sacara a Morena en algún momento de la presidencia, ¿no? Entonces, la verdad, en términos de costo político es difícil que se vaya a soltar el precio, pero lo que sí podría hacerse es gradualmente, a lo mejor no de un solo tajo, digamos, cortar el subsidio, pero sí irlo disminuyendo gradualmente y buscar relocalizar esos recursos para pues tratar de ayudar a los hogares más pobres, ¿no? Esto sucede en otros países, como ya lo decían, la maestra, en Estados Unidos se dan cheques directos. Aquí, a pesar de la pandemia, los 2 años de 2020, 2021, prácticamente fue nulo el aumento de los programas sociales, y al final de cuentas nos quedamos con los apoyos que tenían los hogares antes de la pandemia. Entonces, me parece que esta parte de la demanda tendría que estar integrada en un plan de inflación y, bueno, repensarse este tema de los subsidios. Muy bien. Maestra. Pues creo que el tema de los subsidios tiene que ver sin duda con un tema político, ¿no? Un tema de aproximación de la propia economía política, ¿no? Subsidios hay. Estados Unidos, el país, digamos, más liberal, conocido es uno de los que tiene los mayores subsidios al campo y directamente a la entrega de efectivo, ¿no? De cheques que llegaron de los $2,000 a las familias, independientemente del nivel socioeconómico que tenían, ¿no? Para eventualmente con ello, pues generar la demanda, y que esta demanda eventualmente con dinero en el bolsillo pueda generar una producción, ¿no? Creo que el elemento de subsidio está en qué medida, cuánto te da, cuánto tiempo y en qué áreas son las que son fundamentales, y que de veras se pueda ver una repercusión social para un bienestar, ¿no? De veras un bienestar para la población, ¿no? Y vemos como en ese sentido es fundamental ver las sanciones que se le están dando a Rusia, ¿no? Rusia, el primer país exportador tanto de petróleo, de los primeros en el ranking de gas, bueno, y de carbón, ¿no? Que no empata con todas estas medidas verdes de políticas ambientales que se estaban dando en la Unión Europea, y hoy estos embargos que se quieren dar, pues sí es completamente asimétrico y diferenciado el impacto que esto pueda dar, incluso en los países, ¿no? Para que también esto me pongo en connotación la parte mundial de lo que sucede en la Unión Europea a lo que puede suceder internamente con los distintos grupos en los determinados subsidios que se den, ¿no? Bueno, sin duda alguna, Alemania es el que más repercusiones tendría en una sanción con Rusia, ¿no? Porque el 40% de sus importaciones vienen de Rusia. No es el caso ni del Reino Unido, ni de España, ni de Francia. Entonces, la aproximación en relación a estas sanciones puede ser diferente, ¿no? Y lo digo en relación a qué mirada darle al término de los subsidios que se dan, ¿no? Entonces creo que no estoy respondiendo a la pregunta, porque me encantaría poder tenerle y decir, esta es la mirada. Creo que sí, la parte del costo político frente a este escenario, incluso mundial, de qué hacer. Y lo digo que, como lo dije en un inicio, ¿qué país está tomando una medida que de veras esté generando un bienestar en una Unión Europea, ¿no? O sea, que digamos que no tienen estos niveles de pobreza que vivimos tanto en México como en el resto de América Latina, ¿no? ¿Qué otras medidas se están tomando en América Latina y en la región? Pues ninguna nos da la pauta como para decir, va por ahí. Yo creo que cada lugar lo está haciendo de la mejor manera posible. Yo sigo creyendo que las medidas y los políticos están tomando las medidas en la mejor, con la víspera de que afecten a los menos y ayuden a los más, ¿no? Con estos daños colaterales que hoy nos están llegando del extranjero y de una forma pues muy sagaz y muy ruda, ¿no?
Por supuesto. Y es que no es una decisión fácil para los políticos ni para quienes llevan las riendas en este país. Lo que usted señalaba, maestra, el Banco del Bienestar anunció ya el cierre de recursos y López Obrador pidió a los deudores que paguen. Dijo, pues ya les prestamos de buena fe, pues sigan pagando. Y la institución decidió que iba a dejar de otorgar créditos directos. Ahora focaliza sus operaciones en la dispersión de recursos de los programas del gobierno y este año distribuirá unos 500,000 millones de pesos, ¿no? Lo que usted mencionaba. Y son esas medidas, ¿no? Que también claro. dentro de las medidas que está dando, pues bueno, la exención de aranceles, ¿no? Que es un tema importante en el marco de la relación bilateral México-Estados Unidos en la renegociación del TEMEC, pues la parte que se vuelve importante de manera temporal, al menos por un año, con esta posibilidad de prórroga en insumos de la canasta básica, ¿no? De lo que hablábamos, el aceite, la carne de cerdo, de pollo, la harina de maíz, la harina de trigo, entre otros productos, ¿no? Entonces, medidas se están tomando, sabemos que hay que hacer algo, no se está creyendo que dejar pasar, o así que dejar ser y dejar pasar, no, se están haciendo, y los resultados a nivel mundial y a nivel nacional es muy pronto decirlo, porque nadie creía que después de un contexto de pandemia en el que estuvimos ahora sí que limitados, nos iba a surgir un tema de esta guerra, aun cuando algunos analistas internacionales dicen que todo el escenario estaba listo desde hacía años, ¿no? Para una posible guerra. Creo que quizás todos decían, ahí viene, y nadie creyó que sí llegó, ¿no? Uh-huh. Entonces la crisis de la guerra le está dando el otro elemento a la situación nacional. Muy bien. Muchas gracias, maestra. Permítanos, doctor, maestra, una nueva pausa. Regresamos a Catalejo. El tema de la emisión de hoy es inflación y desigualdad. Ya regresamos. Bueno, continuamos en Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos. Bueno, el famoso Foro Económico Mundial de Davos arrancó este año con algo muy inesperado. Asistentes millonarios reunidos en Suiza pidieron a los líderes mundiales que aborden la crisis del costo de vida, aumentando los impuestos para personas como ellos, multimillonarios, que no les falta absolutamente nada, y salieron a la calle junto con activistas de izquierda para pedir sistemas fiscales más justos en todo el mundo, ¿no? Y ya me imagino yo aquí a los empresarios, cuando aquí es al revés. Ellos interponen todos los recursos legales que tienen a su alcance para no pagar absolutamente nada de impuestos. Pero hay algo más. Oxfam, esta organización que publica cada informe sobre desigualdad durante el Foro de Davos, afirmó que en los últimos 2 años se ha creado un nuevo multimillonario cada 30 horas. Un dato interesante. En el otro extremo del espectro de ingresos, Oxfam también espera que alrededor de 1 millón de personas caigan en la pobreza extrema cada 33 horas este año. Así los datos de desigualdad a nivel mundial, que sin lugar a dudas repercuten a nivel local. Doctor. Sí, tal cual traía los mismos datos y de hecho la suma es que 263 millones de personas se podrían sumar a la pobreza según los cálculos de Oxfam. ¿Qué quiere decir esto? Que por un lado las empresas, sobre todo dice Oxfam, las empresas farmacéuticas, alimenticias y energéticas están incrementando sus ganancias de una manera estrepitosa. Y uno se pregunta, ¿pero qué no estamos en un contexto de inflación? ¿Qué no están subiendo los precios de los alimentos y de los energéticos porque los costos les están aumentando a las empresas? ¿Cómo es que se están haciendo más ricas y están aumentando sus precios, ¿no? Bueno, ante ese tipo de señalamientos, un presidente o un primer ministro que al final de cuentas es reconocido por ser de cierta forma conservador, como Boris Johnson, planteaba que en Reino Unido van a implementar más bien un impuesto especial a las ganancias de las empresas energéticas de 25% a sus ganancias, para con ese dinero fondear un programa que va a transferir directamente, como decía hace rato la maestra, un cheque a los hogares más pobres, ¿no? Entonces, uno se pregunta qué podría hacerse en términos también fiscales con las empresas que se están haciendo más ricas en México, no nada más en hacer acuerdos de que no suban los precios como salieron con el plan, ¿no? Que Telmex no iba a subir los precios y demás, sino cobrarles más impuestos a las empresas más ricas, o como se habla mucho a nivel mundial, los impuestos a la riqueza, ¿no? A las personas más ricas.
algo similar en México podría fondear programas sociales de manera importante, que como decíamos hace rato y podemos hablar más tarde de eso, pues al final de cuentas ahí hay una debilidad muy importante en los programas sociales dirigidos a los hogares más pobres, ¿no? Pero bueno, en un contexto donde en la mañanera se presume que ningún rico ha perdido ni un peso, imagínate. Bueno, pues es difícil entonces pensar que se va a tener la voluntad política para incrementarle los impuestos y con eso tratar de fondear programas a los más pobres, ¿no? Pero al final de cuentas es algo que está sucediendo a nivel mundial, es algo que cada vez las orientaciones políticas son un poco más extrañas y es algo que está sucediendo en países donde pues al final de cuentas hay partidos en el gobierno con orientación conservadora, ¿no? Pero al final de cuentas el tema de los impuestos y de los más ricos, de los multimillonarios, pues es algo que está ahí visible. En México no se discute tanto, pero a nivel mundial se está discutiendo y tendría que traerse también esa discusión al país. Pero imagínate un presidente preocupado porque los ricos no pierdan ni un peso cuando debe estar preocupado porque los pobres no pierdan absolutamente nada de lo poco que tienen, ¿no? Y un presidente también diciendo es que el neoliberalismo no es tan malo si no hubiera corrupción. Bueno, todo está reconociendo que es un buen modelo económico. Maestra, sobre este tema de lo de Davos y lo que ya comentamos. Híjole, creo que sí, el tema aquí es hablar de dinero. Sí. Es un tema de quedar claros en dónde está el dinero y el dinero para qué se está usando, ¿no? Creo que el tema de los impuestos tiene que ver no nada más con que te lo impongan, sino que se pague la imposición, ¿no? Ahora sí que paguen la pena los que la tengan que pagar, ¿no? Y el tema en México me parece que sí es un tema de distribución en los impuestos, pero es un tema sin duda alguna de recaudación. O sea, entonces no tenemos ahora sí que en la cárcel imponiéndole la pena por no haber pagado impuestos. Ese es un tema de institucionalidad, es un tema de Estado de Derecho. Entonces ahí otra vez volvemos a un tema de confianza en las instituciones, un tema de qué se hace con ese dinero. Entonces es como esta parte de decir, ¿dónde está el dinero? El dinero está, la riqueza se está generando, pero ¿hacia dónde se está yendo? ¿Quién la está administrando? ¿Y dónde está? ¿No? Entonces creo que sí hay un tema interesante en saber que es un tema de ¿qué vamos a hacer con la gente que no tiene acceso? No es que todos seamos iguales, sí en términos potenciales, pero si yo no tengo, o sea, podré saber pescar, pero si me cierran para ir a pescar y no me dan la caña y además tengo que pagar para salir y acercarme a la playa, porque ya la playa está privatizada, pues todavía se vuelve todo un problema. Y a quien le vendieron la playa no está pagando para que incluso me deje pasar a mí, ¿no? Entonces es un tema sí complicado en relación a los montos de recaudación que se tiene, ¿no? Es el potencial que se tiene frente a una riqueza que sí está dada y que no se está potencializando, ¿no? Y que eventualmente los más perjudicados ante esta no recaudación son los que sí pagamos impuestos. O sea, son los pequeños, micros, medianas empresas que si pagan, van contra ellas, pues sí, la suma de un peso en un peso nos dará millones, pero pues mejor que el que tiene el millón pague el millón, ¿no? Y en el entretanto todos los demás seguimos dando, ¿no? Sí, cuando vemos estas renegociaciones que se dan frente a estos grandes ricos, que mientras en otros países dicen, cóbrenme, estoy dispuesto a pagar, los otros dicen, no, déjame me escondo para ver cómo le hago y déjame ver cómo paso mi dinero de un lado al otro, hago la negociación con algún otro país o con algún otro paraíso para decir el dinero no está en donde se trabaja, ¿no? O sea, la riqueza que se dé de donde la tomaron, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que así hay una deuda ancestral frente a toda esta riqueza que los países hemos dado y los países productores de estos recursos naturales que les han dado a los países ricos todas estas ganancias que no hemos visto nosotros, ¿no? En ese sentido, la repartición mundial de los recursos, hablamos en micro, pero yo creo que también a nivel mundial hay que hablar cuánto se está dando y cuánto se está contribuyendo, ¿no? Que incluso hoy se está hablando de estos resultados de la guerra entre Rusia y Ucrania, una mayor unidad en la Unión Europea
Europea, un mayor resurgimiento de la importancia que tiene la OTAN o la OTAN y de un involucramiento directo de Alemania para decir por primera vez está evaluando entregar más recursos para las armas. Pero bueno, si nos pusiéramos de acuerdo y en lugar de esos recursos, como bien eventualmente el presidente lo dijo, es decir, si toda esa ayuda para la guerra se diera en realidad para la disminución y ese fondo de USAID se diera para de veras combatir el origen del problema de la migración, estaríamos hablando en otras circunstancias, ¿no? Entonces me pregunto, ¿quién se beneficia de estas grandes diferencias, no nada más a nivel nacional, sino a nivel internacional, ¿no? Pareciese que eventualmente, bueno, la corrupción no está alejada del Homo sapiens, quizás, ¿no? Inherente al hombre, ¿no? La corrupción existe en todos lados, ¿no? Que necesitamos esas instituciones que limiten esa avaricia, El tema es que no se castiga en algunos lados. El tema de la impunidad es precisamente lo grave, ¿no? La institucionalidad, ¿no? Que en ese tema, bueno, pues tenemos con los niveles de violencia que se están viviendo en el país, ¿qué decir? Pues no pasa nada. ¿Qué decir, no? O sea, grupos delincuenciales pueden poner un retén, pero no pasa nada, usted no se preocupe. Mientras uno no pase por ahí, pareciera que no pasa nada, ¿no? Sí, se vuelve muy complicado y complejo. En helicóptero a recorrer la zona, pues, ¿qué le preocupa a los que viajen por carretera, no? Entonces sí es un tema de recaudación, de decir quién tiene, en manos de quién está la seguridad, en manos de quién está el dinero, y a nivel local, hablo local, a nivel nacional, a nivel regional y a nivel mundial. Y hoy, pues bueno, que ya estamos en las galaxias, ya ni siquiera en las galaxias, sino en los otros planetas, ¿no? Ya ni siquiera es la guerra de las galaxias. Muchas gracias, maestra. Permítanos, vamos a hacer una pausa, la última en esta emisión de Catalejo. Regresamos con una pregunta final y las conclusiones de nuestros especialistas sobre este tema, inflación y desigualdad. Ya regresamos. Bueno, continuamos en Catalejo, esta coproducción de Canal 44 y el CUSH. El tema es la inflación y desigualdad. Y bueno, básicamente yo quisiera hacerles una pregunta y sus conclusiones finales. Obviamente, las conclusiones de ustedes es lo mejor, pero ¿qué es mejor? Como especialistas sabrán la respuesta. Hay quienes dicen es mejor combatir la pobreza y hay quienes dicen es mejor incrementar la distribución de la riqueza, ¿no? Por ejemplo. ¿A qué debe enfocarse un gobierno que realmente esté interesado en abatir los niveles de desigualdad en un país? Iniciamos contigo, doctor. Perfecto, muy bien. Me voy a ir por la salida fácil, pero ahorita la explico, que es al final de cuentas deberían de combatirse las dos, ¿no? Ajá, sí, por supuesto. Y digo, es la fácil porque pues suena muy sencillo, el problema es implementarlo, ¿no? Eso, digamos, creo que lleva también a este tema de... se critican mucho justo las políticas focalizadas a la pobreza porque eran, digamos, políticas que estaban tratando de tomar el tema o atender el tema de la pobreza y ahora se está tratando de hablar de políticas sociales universalistas, ¿no? Por ejemplo, el 50% de los recursos en programas sociales de transferencias monetarias se van ahora solamente a la pensión de adultos mayores, lo cual antes era al revés. Antes más del 50% de este presupuesto se iba al programa Prospera, ¿no? ¿Esto qué implicaciones tiene? Dado que digamos, el presupuesto total para programas sociales no ha aumentado, a pesar de lo que se diga en las mañaneras, a pesar de lo que se crea en la narrativa pública, en los datos no ha aumentado. Está todavía por debajo de lo que se invertía en el año 2015. El año 2015 era cerca de 5.1% del PIB, ahorita es como 4.7% del PIB. Entonces, estamos más abajo. Pero el tema es, dado que quitaron del programa que iba a los más pobres, porque se suponía que no les llegaba, a pesar de que los datos mostraban que eran muchísimos los hogares que recibían Prospera, representaba el 25% de sus ingresos, y lo llevan a este programa que reparte a todos los hogares por igual en tanto tengan adultos mayores. Eso implica que digamos, los programas sociales a los más pobres
bajaron, cerca de 7 de cada 10 hogares en 2016 recibían un programa social. De los más pobres, de los hogares más pobres, 7 de cada 10, ahora son cerca de 4 de cada 10, bajó. Digamos, hay un golpe muy fuerte en la protección social que respecto a los más pobres, y al revés con los hogares más ricos. Ahí pasó de, creo que era 4% al 16%, 14%. Ahí se multiplicó varias veces. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que esta pregunta de si hay que atender la pobreza o hay que atender la desigualdad, pareciera que la respuesta del gobierno actual es hay que darle dinero a todos por igual, ¿no? No hay que darle más a los más pobres. Prácticamente ahora los programas sociales se están transfiriendo como si formaran a todas las personas del país y les dieran la misma cantidad a todas las personas, no más a los más pobres. Y pues al final de cuentas... ¿Y el lema de primero los pobres? El lema de primero los pobres está pues en la narrativa pública, pero no está en lo que están en la acción, ¿no? No está en los resultados. Y eso pues al final de cuentas implica que pues los hogares más pobres ahorita están en una mayor vulnerabilidad. Entonces, dado que decía una respuesta fácil, ahora la conclusión fácil es que pues estamos teniendo un efecto donde ni siquiera se disminuye la desigualdad, pero tampoco se disminuye la pobreza. Entonces, por los dos lados estamos fallando. ¿Y qué es lo que se debería hacer? Pues combinar programas que dieran un mínimo, un estándar mínimo a todas las personas y además que trataran de elevar a los más pobres, digamos, un empujón extra. Y políticas fiscales para que los que más tienen paguen más impuestos, ¿no? Exactamente, ya decíamos ahorita en el descanso, pues al final de cuentas, con 16% que se recauda en México, aunque todo eso se gastara en política social, es menos de lo que gastan los países de la OCDE en gasto social. Entonces, si no se aumenta la recaudación y sobre todo si no se hace de manera más progresiva, es decir, cobrando más de más arriba, ya decía hace rato de los millonarios que están pidiendo que les cobren más a nivel mundial, tal vez no en México, pues eso sí sería al final de cuentas una estrategia que pueda atender tanto pobreza como desigualdad al mismo tiempo. Es que lo que mencionas, doctor, de establecer políticas públicas universalistas como estas, corres el riesgo, como está ocurriendo, de beneficiar a quienes realmente no necesitan de los apoyos del gobierno, ¿no? Iba a contar una anécdota que ocurrió en una plaza muy fifí, por decirlo, en la narrativa presidencial, de unas personas que estaban hablando de los programas y dice, oye, el presidente va a aumentar el doble, lo que nos van a dar doble al mes, cuando era evidente que esas personas pues no necesitan de los apoyos del gobierno federal. Es eso que tú estás mencionando, ¿no? Sí, y eso podría no estar mal si hubiera un gran apoyo extra y mayor a los hogares más pobres. Digamos, no está mal que los hogares más ricos reciban una cierta protección social, porque al final de cuentas todos como ciudadanos, cuando hay un enfoque de derechos a las políticas sociales, eso implica que todas las personas en el país reciben algo, ¿no? Pero mientras se haga lo mismo para todos y se corten los apoyos para los más pobres, es donde se vuelve más complicado. Entonces, insisto, no está mal darle a todas las personas que tengan una garantía, que sientan que si tienen un desempleo, por ejemplo, el seguro de desempleo que es tan común en muchos países, en México no existe. Y ese no distingue por hogares más pobres, hogares más ricos, ese es para todas las personas. Pero en tanto que en México prácticamente eso no exista, pues tal vez la pensión de adultos mayores ayuda en algo. Pero pues si se metió el dinero ahí, sacándolo del Prospera, sacando del que iba dirigido a los hogares más pobres, ahí es donde está el fallo, me parece, mayor. Muy bien. Maestra. Pues regreso a esta parte del dinero, ¿no? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde se pone el dinero? ¿No? ¿En qué tipo de programas? Yo creo que hoy pues ahora sí que como mexicanos y como ciudadanos del mundo, seguimos permitiendo que gente se muera de hambre, ¿no? Los indicadores y los índices, así como hablamos de gente que cada tanto tiempo se vuelve todavía más rica, pues tenemos el otro tremendo extremo que sigue habiendo gente que hoy se muere de hambre, ¿no? Entonces, bueno, ese es un tema que socialmente como mundo tendríamos que estar comprometidos en esta parte de decir a dónde se va, ¿no? ¿Qué es tan importante para el mundo como tal? Preservar, sí, la atmósfera, pero pues preservar a los que pues habitamos en ella, ¿no? Porque el mundo se podrá regenerar, pero bueno, las personas, ¿dónde estamos quedando, ¿no? En esa parte de ese compromiso que no nada más es esta parte ecológico, sino todos los que estamos dentro de este ecosistema, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde se está yendo el dinero? Creo que es fundamental sí que haya un gasto, o sea, que haya un ingreso y que esta parte de la universalidad lo que entregue es que se tenga dinero en el bolsillo, pero que este dinero en el bolsillo genere
esta demanda nacional. ¿Qué significa? Que se consuma eventualmente productos y que esos productos lleven a una demanda laboral para que lo vinculemos, que hoy no lo estamos hablando, el tema del indicador del empleo, ¿no? Hablamos de la inversión extranjera directa, que en realidad los números están ahí un tanto, digamos, calculados para que se esté hablando que se está aumentando, cuando en realidad uno, si lo ve a fondo, son simplemente la renegociación de montos que ya estaban ahí puestos en la inversión. No es una inversión nueva, ¿no? Entonces, es esta parte de fundamental, si el dinero, hacia dónde se está yendo el dinero, porque necesitamos generar más dinero y para eso necesitamos, pues, ahora sí que la semilla para que eventualmente pueda germinar, ¿no? Entonces, esta parte de no olvidarnos a nivel nacional y a nivel mundial de esta sí es la medida fácil, pero no podemos así con el catalejo ver de cerca y ver de lejos, ¿no? Porque uno puede ver de lejos y se te olvida que ya llegaste a la tierra, ¿no? A la tierra prometida que se esperaba, ¿no? Entonces, esta parte de los programas tiene que ver en el corto, mediano y largo plazo, porque va vinculado con un proyecto de gobierno que se habla que no es suficiente 6 años, sino que se está hablando en el eventual, pero en el eventualmente estamos dejando a muchos atrás. Creo que ese también es el problema en relación a dónde está el dinero, qué se está haciendo y dónde está la preocupación, si la preocupación está en mantener un partido único en los próximos 90 años, como ya tuvimos la experiencia, o si en realidad estamos viendo que más allá de eso, que no queremos que nadie se quede atrás, ¿no? En ese sentido de que si hay pobres, cada vez hay más pobres y las brechas de inequidad están ahí presentes. Y desigualdad, ¿no? Y de hecho son, si mal no recuerdo, más de 9 millones de personas han caído más en pobreza, ¿no? Sí, ese fue en lo que va de la actual administración. Sí. Muy bien, pues yo les agradezco mucho, maestra María Lourdes González de Santiago, profesora investigadora del Departamento de Estudios Internacionales del CUSH. Muchas gracias, maestra. Gracias por la invitación. Y doctor Máximo Ernesto Jaramillo Molina, profesor e investigador del Departamento de Sociología del CUSH. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación también. Bueno, muchas gracias a usted. Nos vemos en la siguiente emisión. Muchas gracias.